cabida en nuestros corazones. Señor, te lo imploro en el dulce nombre de Cristo Jesús y te doy gracias porque sé que nos estás oyendo y de seguro responderás a las necesidades de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. En esta noche estaremos predicando por el tema ¿por qué mis oraciones no son contestadas? Amén. ¿Por qué mis oraciones no son contestadas? Para poder adentrarnos en este precioso tema, es menester justamente acudir al texto bíblico que en esta noche hemos podido dar lectura. Si tenemos en Dios las promesas tal cual como el verso 13 y el verso 14 lo dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice ahí la palabra, lo haré. Si esta palabra está manifestada de esta manera, prácticamente diría cualquier hombre al leerla que Dios hará todo lo que yo le pida. Amén. ¿Verdad que así se podría entender? Quisiera ilustrar, antes de poder ingresar en el estudio, pudiera ser que alguien queriendo tener de pronto su propia cosecha de vegetales, decida si acaso tiene espacio en su patio hacer un pequeño huerto y en él poner unas cuantas semillas de tomate, semillas de pronto de pimiento o cosas semejantes y hacer ahí un espacio y sembrar. Y después de que lo ha hecho, esta persona de pronto mirando al cielo diga, Señor, te suplico que hagas llover sobre este huerto a fin de que lo que he sembrado pueda dar su fruto. Pero también puede ser que en la casa contigua a la casa de esta mujer alguien esté lavando su carro y al término de lavarlo también mire al cielo y diga, Señor, te ruego que no haya ni siquiera un rocío de agua, porque recién acabo de lavar el carro. Ahora bien, ambas se podrían decir que son oraciones y todas están dirigidas ¿a quién? A nuestro Dios. El punto es, Dios a quien responderá, porque si hace llover, ¿verdad? En todo caso empañaría un carro limpio, y si no hace llover, las cosechas o por lo menos el fruto o las semillas que se han sembrado no darán su crecimiento. Cuando la oración ha sido tema de los cristianos, oraciones por cierto no contestadas, muchos se han defraudado y otros inclusive han tenido una respuesta muy práctica y dicen, ¿saben por qué mis oraciones no son contestadas? Porque simplemente allá arriba no hay quien escuche, es decir, Dios no existe, por eso no hay oraciones que puedan ser contestadas. Diversos criterios y diversas formas de ver la oración. Pero en esta noche, mi amado hermano, es menester poder tener presente ciertas directrices iniciales antes de adentrarnos en el tema. Ante ello es también importante ir a la Biblia y quiero por favor que venga conmigo a la Escritura y ante todo, veamos de manera inicial, primeramente antes de tener un concepto y luego de eso para poder ver también por qué muchas veces lo que nosotros tanto le pedimos a Dios, Dios pareciera ser que no nos está escuchando. Ahora bien, ante esto, primeramente, muchos definimos que el orar es hablar con Dios. Y efectivamente, pero en un hablar, no solamente interviene una persona, sino que intervienen dos. Es decir, que la comunicación es de doble vía. Pero una persona que habla y la otra que escucha y luego se cambia el rol y otra es la que habla y ahora otro es el que escucha. Pero antes que todo, es necesario ir al libro de Eclesiastés. Quisiera, por favor, que tengamos presentes ciertos parámetros, antes de entrar al tema en sí mismo.
En Eclesiastés, capítulo número 5, en el Antiguo Testamento, luego, como para que usted se ubique, luego del libro de los Proverbios, ¿sí? Proverbios capítulo número 5, sí, perdón, que Eclesiastés 5, está luego de los Proverbios para que se ubique. ¿Lo tiene? Esa porción bíblica, sí, nos empuja primeramente, sí, a algo, sobre todo cuando se trata de orar. Y quisiera, sí, dar lectura. Cuando fueres a la casa de Dios, dice ahí, guarda tu pie y acércate más, ¿para qué? Para oír, es decir, para estar atento a la voz de Dios. Sí, y acércate, dice, más para oír que para ofrecer el sacrificio de ¿qué? De los necios, porque no saben qué hacen, dice ahí, hacen mal cuando de pronto de manera muy presurosa se habla o se compromete con su voz, con sus palabras a Dios. En primera instancia, sí, mi querido hermano, este pasaje bíblico, sí, prácticamente nos trata de poner o nos trata de ubicar antes, sí, de dirigirnos a nuestro Dios. Mi amado hermano, cuando uno quiere o desea o anhela entrar en comunión con Dios en oración, usted debe de entender, sí, que su postura en ese preciso momento es no solamente la de hablar y de hablar, y obviamente de pedir y de pedir. Mi amado hermano, es menester oír también o prestar un tiempo en silencio a lo que Dios pueda decir en su corazón. Mucha gente dice, Dios no me habla. No, no es que Dios no habla. Dios habla, lo que pasa es que usted está tan ocupado hablando que no le da oportunidad de escucharlo. El Espíritu Santo, claro que habla, y Él habla de manera muy profunda y de manera muy persuasiva a nuestros corazones. Pero como venimos focalizados bajo un esquema de solamente nosotros participar en la oración, no le damos lugar o cabida a las palabras que Dios quiere hacernos saber. Ahora, también debemos de tener presente antes de cualquier otra cosa que para poder orar debemos de venir en una postura adecuada o en una postura correcta. Recuerde, primeramente debemos de tener presente de que debo darle lugar a que Dios también me hable. Y luego también debo de tener presente que para poder orar debo de venir en una postura apropiada, no tanto a la postura del cuerpo, sino a la postura del corazón. Para ello, si me acompaña por favor a Mateo capítulo número 6, venga conmigo, por favor, al Nuevo Testamento nuevamente. En el Evangelio según San Mateo, capítulo número 6. Por eso Jesús ilustró muchísimo, con muchas parábolas, muchas enseñanzas, a fin de darnos a saber, ¿sí?, qué es lo que Él anhela para nosotros. En Mateo, capítulo número 6, ¿lo tiene? Versículo, sí, número 5 al 8. Jesús va a dar ciertas directrices también. Dice, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ahora, ¿a dónde aduce o a qué apunta esto? Que uno no puede venir, mi amado hermano, con una falsa presentación a Dios. Usted no puede aparentar en oración algo que no es a Dios. Mucha gente viene a orar con orgullo, por ejemplo. Es un mero ejemplo de todo esto. Con orgullo en su corazón. Usted no puede presentarse ante Dios como algo que no es. A la verdad, todos somos indignos de venir ante un Dios santo para orar. Usted debe de reconocer que para poder hacerlo, usted debe de ir transparente tal cual es. Sí, no tratar, de pronto usted está acostumbrado que cuando conversa con alguien, sí, de pronto se adorna un poco para tratar de transmitir de que no le ha ido tan mal en la vida. Pero cuando se trata de Dios, mi amado hermano, usted debe de saber que Él sabe lo que somos. Amén. Él sabe lo que somos. Ahora, para adentrarnos pues en el tema a tratar en esta noche, sí, ¿por qué nuestras oraciones no son contestadas? Vamos a dar, sí, diversas pautas que usted debe considerar. Y usted debe de saber
en primera instancia, ¿por qué mis oraciones no pueden ser contestadas? Y a esa primera pregunta amerita ir al Salmo 66, verso 18. Mis oraciones no pueden llegar a ser contestadas, primeramente porque puede estar existiendo en mi vida pecados. Veamos en primera instancia lo que dice el libro de los Salmos, capítulo número 66. Y aquí vamos a adentrarnos en esta noche. Libro de los Salmos, capítulo número 66. ¿Lo tiene? Mira lo que dice el versículo número 18. Libro de los Salmos, 66, verso 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, es decir, a la maldad que tengo, mira lo que dice el Señor no me habría, ¿qué cosa? No me habría escuchado, es decir, ni siquiera me hubiese prestado atención. Mi amado hermano, tú has venido con una interrogante en esta noche. Sí, y una de ellas, sí, a la verdad, de gran y suma importancia, es por qué tu oración no está siendo escuchada. Esta pregunta que tú te haces y se la haces a Dios, Dios también te la está contestando con otra pregunta. ¿Cómo estás con Él? ¿Estás en pecado o no estás viviendo, sí, ajeno a la voluntad de ese Dios? Si tú tienes en tu vida manchas por el pecado, tu oración no puede ser contestada. Dios no puede, mi amado hermano, oír a alguien que está en pecado. Si usted quiere de alguna manera fortificar este texto, si darle un respaldo en el Nuevo Testamento, yo por favor te invito a un texto que se dio lectura también la semana anterior, pero que me parece muy relevante volverla a citar. En el Evangelio de Juan, en el capítulo número 9, mira lo que nos dice el Señor. Capítulo 9, verso 31. Evangelio de Juan, capítulo 9, verso 31. Dice el Señor ahí, ya lo tienes. ¿Podrías acompañarme en la lectura de ese verso? Y sabemos, sí, esto lo tenían presente escribas y fariseos, a los doctos de la ley. Y sabemos que Dios no, ojo, no oye ¿a quiénes? Dios no oye a los pecadores. Sí, mira lo que dice el texto. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese, ojo, a ese oye, o a ese escucha, o a ese cuando está orando, Dios le presta atención. No pretendas, mi amado hermano, tratar de que Dios, digamos, te preste atención si en tu vida hay pecado. Recuerda que Dios tiene o está atento inclusive a cada cosa minúscula en nuestra vida, aún de las más escondidas. No digas, es que lo que pasa es que mi pecado es un pecado que lo hago en oculto y como ahí de pronto Dios no me ve, Dios no está al tanto de mi vida. Mi amado hermano, Dios está en todo momento y en todo lugar junto a nosotros. Si vienes por un breve momento al libro de los Salmos, al capítulo número 19, mira lo que nos dice el Señor. Vuelve conmigo, al libro de los Salmos, en el capítulo número 19. ¿Lo tienes? Mira lo que dice el Señor en el verso número 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Y mira, líbrame, le dice el salmista al Señor, líbrame de los que me son ocultos. Si tú tienes mancha de pecado en tu vida, si has ofendido a Dios en tu vida y pretendes en esa condición orar y pedir que Dios te responda, mi amado hermano, mi amado amigo, déjame decirte que Dios no oye la oración de un corazón sucio. Amén.
A ti no te gusta, por ejemplo, que te sirvan la comida del día en un plato que ha quedado sucio de pronto del día anterior. ¿Tú aceptarías, mi amado hermano, un buen platillo de comida, algo que te agrade, en un plato no lavado? De pronto dirán muchos, no sé, pues hermano, si el hambre es grande, puede ser. Pero lo aceptarías si te lo sirven en un restaurante. Dirías, no, pues hermano, ahí ya no, porque ¿quién habrá comido ahí? ¿Cómo es posible, mi querido hermano, que Dios preste atención a nuestras oraciones cuando éstas se sirven por medio de personas que tienen sucia su alma? ¿Sucia de qué? De pecado. Entonces, como primera, diríamos, cláusula para poder saber que mi oración va a ser respondida, es que yo debo de venir a mi Dios, en arrepentimiento, para que Él me perdone y luego Él pueda prestarme atención. Debes de considerar esto en tu vida. Pídele perdón. Ofendiste a Dios, peleaste con alguien, de pronto no pudiste evitarlo, tuviste un coraje. Mi querido hermano y amigo, pídele perdón a Dios por esa forma de ser de pronto compleja que tienes, o por tus errores o tus concupiscencias. Y entonces podríamos decir que estás, acepto a Dios para poder ser, en este caso, escuchados. La Escritura, mi amado hermano, pues nos confronta a aquello. Recuerda este primer principio. Si tu oración tiene estorbo, puede ser porque haya pecados en tu vida. Seguidamente, mi querido hermano, nos dice también en el mismo libro, recuerda que estamos en el Evangelio de Juan, capítulo número 14, sí, es el texto inicial que hemos tomado como principio. De esta noche, en el estudio, verso 13 dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿qué es lo que ha prometido el Señor? Hacerlo, dice, lo haré. ¿Para qué lo hará? Para que el Padre también pueda ser, ¿qué cosa? Glorificado. Ahora, vamos a adentrar, en otro aspecto por la cual mi oración puede tener obstáculos. Y puede, mi amado hermano, ser, de manera muy certera, cuando mis oraciones tienen motivaciones incorrectas. Cuando éstas no están prefijadas, mi amado hermano, en la gloria de nuestro Dios. Cuando todas aquellas peticiones no se enmarcan bajo, diríamos, circunstancias concretas o en este caso aprobadas por Dios, estas pueden encontrar también barreras y no pueden ser contestadas. Para ello le invito que me acompañe a la carta de Santiago en el capítulo número 4. Santiago, capítulo número 4. ¿Lo tiene? Carta de Santiago, capítulo número 4, dice el Señor, versículo número 3, pedís, hablando justamente del tema de la oración, pedís, le dice él a la iglesia, piden y no recibís, y no reciben. ¿Por qué no reciben? Dice ahí, porque pedís mal. El problema, en todo caso, digamos que superamos el asunto del pecado. Hemos pedido perdón a Dios. Y una vez que vemos que estamos limpios delante de su presencia, porque Cristo nos ha perdonado, entonces podríamos decir, bueno hermano, ya superé este obstáculo y ahora voy a pedir hacia Dios todo lo que yo deseo para que Él me lo cumpla. Pero recuerda este segundo obstáculo en tu vida de oración. Bien puede ser que lo que pides no sea algo aprobado por Dios. Puede ser que tu oración esté mal formulada, o sea, incorrecta, o tenga una motivación inapropiada. ¿Qué es lo que termina o qué es lo que sigue diciendo? Santiago cuando habla y hace saber que cuando se pide y no se recibe es porque se pide mal. ¿En qué se está fundamentando Santiago? Dice ahí, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar
ojo, póngale mucha atención a esto, para gastar en vuestros deleites, o diríamos para despilfarrar, también se podría entender de esa manera, o para invertir de aquello en algo, dice ahí, que simplemente será de tu propio beneficio, en tu deleite. Mi amado, usted podría decir, hermano, pero cuando yo le pido por la salud de alguien, yo no creo que sea un deleite personal. O cuando pido que el Señor sane, sí, de pronto a mi hijo, yo no pido, de pronto eso no es pedir algo, sí, que está fuera del marco bíblico. Amados hermanos, tú debes de entender que la oración, si bien es cierto, conlleva, sí, el poner a algo o a alguien en las manos de Dios. Tú también debes de entender que ese algo o ese alguien está o sigue estando sujeto a la voluntad de tu Dios. Un mero ejemplo. Si un pariente tuyo cercano, muy cercano a ti, estuviese enfermo, de seguro tu oración sería enfocada a que Dios sanare a ese pariente. Pero la pregunta en incógnita sería, ¿por qué pides que el Señor lo sane? Si fuese de pronto un padre que está enfermo, o si fuese una madre que está recaída en su salud, o quebrantada en su salud, ¿por qué pides que el Señor te la sane? ¿Para qué? En primera instancia, para que esa persona se levante, pero la más importante es porque tú no quieres ser afectado. Es porque tú no quieres seguir sufriendo. Es porque tú quieres privarte del dolor y quieres tenerla contigo mucho más tiempo. Ahora, entiendo que estas cosas suelen ser así, pero mi amado hermano, ¿qué hay de lo que Dios quiere? No de lo que tú deseas. Señor, no te la lleves, quiero tenerla conmigo. Quiero poseerla un poco más de tiempo. Pero amado hermano, ¿es que acaso eso no involucra también algo egoísta? De que yo deseo que esa persona, aun cuando sufra o aun cuando siga sufriendo, quede un día más conmigo, que a que vaya a descansar en las manos de quien sí sabrá darle la verdadera paz. No digo, mi amado hermano, que Dios no quiera sanar a nuestra gente alrededor. Es el deseo de Dios de que todos tengamos salud y gocemos de vida. Pero, amado hermano, sobre mi oración o sobre mi deseo está previamente el deseo de nuestro Señor sobre todo lo creado. Algo importantísimo que tú y yo debemos también de tener como un marco referencial, si dentro de este aspecto, es que todo tipo de oración debe de buscar siempre la gloria de Dios, en este caso, en nuestras oraciones. Acompáñame, por favor, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 17. Evangelio según San Juan, capítulo número 17. Más adelante, dice el versículo número 4. Yo te he glorificado. ¿Sí lo tiene? Juan 17, verso 4. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me distes que hiciese. Ahora, este texto, mi amado hermano, ¿a dónde apunta? A que todo lo que Jesús, ojo, todo lo que Jesús hizo siempre fue para la gloria de su Padre. Incluido, ojo, incluido sus oraciones. Todo lo que Jesús pedía, todo lo que Jesús oraba, todo lo que Él rogaba y suplicaba a su Padre, también involucraba para que su Padre fuese glorificado. Hay algo que mucha gente ha pasado por alto cuando lee el Evangelio de Juan, capítulo número 14, verso número 13. ¿Qué cosa? Ven conmigo al texto para poder descubrirlo. Dice la Biblia, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre.
Y esto es algo que se repite, porque en el verso número 14 también lo dice: si algo pidieres en mi nombre. Ahora yo te pregunto, ¿qué entiendes tú por en mi nombre? ¿Qué entiende, mi querido hermano y amigo, cuando usted lee o escucha el término o la expresión en mi nombre? ¿Sabía usted que esto significa en representación de? ¿Sí? Es decir, en lugar de. Es como que si usted se pusiese por un momento en los zapatos o en las sandalias de Jesús, y puesto en sus sandalias, usted ahí en la persona de Cristo, frente de pronto ¿sí? a la tumba del rico, de Lázaro, si usted estuviese ahí y estuviese meditando y diciendo: ¿será o no Dios glorificado si se resucita o no a Lázaro? Pregunto, ¿cuántos hubiesen orado por Lázaro sin conocerlo? ¿Cuántos hubiesen acudido, cambiando el escenario, sí, al cementerio general a orar de entre todas las tumbas que hay por uno en particular? La pregunta es, ¿por qué hacerlo o para qué hacerlo? Si el Padre sería glorificado, entonces usted, sin dudarlo, lo haría. ¿Por qué? Porque Dios estaría aprobando esa oración. Cuando la Biblia menciona que lo haré en mi nombre, es decir, en representación mía, es que yo, sí, voy en este caso a responder tu oración. Ahora, la pregunta es, ¿el Señor realmente se glorificará con aquello que le estoy pidiendo? ¿El Señor se glorifica cuando pido en oración el sí, que me cambie la cocina? El Señor se glorificará por medio, sí, de pronto de mi oración cuando le pido que si un pariente, un tío, un primo, un hijo se sane de manera inmediata. Mi amado hermano, Dios sabe en qué oración el Padre se va a glorificar. No todas nuestras oraciones, no todas nuestras peticiones, sí, Dios se glorifica. En muchas de ellas, de hecho, cuando la gente recibe contestación a la oración, luego con ingratitud y desprecio o menosprecio, dan la espalda y siguen viviendo cual si nada hubiese pasado. Dios tiene que glorificarse para que la oración pueda ser contestada. Mi pregunta es, cuando pides en el nombre de Jesús, lo estás pidiendo como lo decía Juan en el capítulo número 17, verso número 4, yo te he glorificado en la tierra. ¿Realmente Jesús con tus oraciones, y es decir, Dios mismo, se está glorificando? ¿Por qué muchas de las enfermedades por las cuales usted pide y ora, sí, no reciben contestación? Sencillamente porque en muchas de ellas, Dios, sí, mi amado hermano, no se glorifica. Dios debe ser glorificado. Dios debe de ser honrado, debe de ser puesto en el sitial que Él sí lo amerita. Dios a veces permite que mi oración se vea truncada porque Él quiere tratar con tal o cual persona a través de la prueba, a través de la aflicción, porque solo Él sabe que si se lo sana de inmediato o se le responde de inmediato, Él en ingratitud mañana más tarde se olvidará de ese poderoso milagro y vivirá tal cual como cualquier persona. Amados hermanos, usted debe de entender en esta segunda parte de por qué mi oración bien no puede ser contestada. Es porque muchas de ellas son egoístas y no consideran a Dios de por medio. Pedimos, como lo dice la Escritura, para nuestros propios
deleites. Señor, estoy que le pido a Dios por un carro, le estoy pidiendo a Dios por una casa, le estoy pidiendo a Dios sí por algo material. La pregunta es, ¿la casa es para la gloria de Dios o para que el hombre luego de que la tiene, lo primero que haga luego de que Dios se la da es, mi amado hermano, organizar una fiesta, una borrachera, una orgía y que viva la casa nueva? ¿Me entiende? Amados amigos, las oraciones deben de tener connotaciones bíblicas para que puedan ser contestadas. Otra de las razones también por la que muchas veces se ve truncada la oración y no es contestada es por la falta de fe. La fe es indispensable para que la oración pueda ser contestada. En Santiago, que fue uno de los textos de referencia, pero ahora acompáñeme por favor al capítulo número 1. La gente tiene un mal concepto de la fe. ¿Lo tiene? Carta de Santiago, capítulo número 1, verso número 6 al 8. Cuando de oración se habla, Santiago le dice a la iglesia lo siguiente: pero pida, ¿con qué? Con fe. Mucha gente piensa que la fe es como si el sobre de café en polvo que se deposita en una taza de agua, la agita, la revuelve y dice, ya está, ahí está la fe. Es decir, instantánea. Muchos piensan, mi amado hermano, sí, que cuando se habla de fe es, mi amado hermano, simplemente un impulso de deseo del corazón. Sí, muchos hermanos, yo tengo fe, ¿por qué? Porque lo siento en el corazón que va a ser así y mi Diosito me va a responder. ¿Cuántos han escuchado expresiones como esta? Tengo yo en mi corazón, sí, toda la seguridad de que así va a ser. Y la gente dice, eso es tener fe. Hoy déjeme decirle que eso no es la fe. Fe es, mi amado hermano, sí, escuchar a Dios y creerle. Eso es fe. No lo que mi corazón me diga, sino lo que la palabra de Dios sí me ha podido proveer para mi vida, la cual es certera y veraz. La Biblia dice en este verso, si lo continúo leyendo, pero pida con fe, no dudando nada, pero no se refiere a lo que yo creo, sino a lo que la palabra de Dios me dice que debo de creer. Amén. No ponga fe en su fe. Ponga fe en Dios. Amén. Parece semejante, pero no es. Mucha gente tiene fe en su propia fe, no en la palabra de Dios. Es decir, cree que Dios hará conforme a lo que él cree, pero no cree en función de lo que Dios le ha dicho en lo que tiene que creer. Son dos escenarios totalmente diferentes, mis queridos hermanos. Quiero ilustrar, mi amado hermano, este pasaje con un suceso real de acuerdo al escenario bíblico. Si me acompaña, por ejemplo, a la carta de los Hebreos, un libro anterior a Santiago. Unas cuantas páginas. En el capítulo 11. Carta a los Hebreos, capítulo número 11. Veamos, si bajo el marco bíblico,
una fe práctica de lo que estamos hablando. ¿Lo tiene? Versículo número 17 en adelante. ¿Lo tiene ya? Hebreos 11, verso 17. Por la fe, recuerde que cuando se habla de fe, se habla de creerle ¿a qué? A Dios, a su palabra. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. ¿Cuántos recuerdan este escenario en el Génesis? Amén. Dios le pidió en su debido momento a Abraham que sacrificara a su hijo en el monte Moriah. Y Abraham, si tomando la palabra, tomó a su hijo y lo llevó al monte camino de 3 días y ya puesto prácticamente listo en el altar para sacrificarlo, para matarlo, Dios envió un ángel que le hizo, detener su mano diciendo, no toques al muchacho porque ahora sé, lo que hay en tu corazón. Amados hermanos, dice la Biblia que por la fe, Abraham, cuando probado, ofreció a Isaac. Pero aquí hay algo importante. Yo le pregunto, ¿Abraham ofreció al muchacho o no? ¿Lo sacrificó o no lo sacrificó? Dios detuvo ¿qué cosa? Su mano, pero en su corazón, Abraham ya lo daba por muerto. Qué importante es la declaración de este pasaje. Ofreció a Isaac y el que había recibido, esa fue la fe, las promesas, ofrecía su unigénito. Ahora, ¿en qué respaldó él su fe? En las promesas de Dios. Y dice el verso número 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Porque en el verso 18 dice, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Él se aferró, no, mi amado hermano, a un impulso. Él no dijo, puede ser que cuando ofrezca a Isaac, porque Dios sabe que yo lo amo con todo mi corazón, Él me lo devuelva otra vez conmigo. ¿Cuántos le piden así al Señor en su oración? Señor, sánalo, porque yo lo amo. Él es mi esposo, Él es mi esposa, Él es mi hijo. Lo amo con toda mi alma. No me lo arrebates. ¿Cuántos oran interponiendo sus propios sentimientos, esperanzado en que Dios vea el gran amor que tenemos para que Él responda nuestra oración? Hay otros que se vuelcan por las necesidades. Señor, respóndeme porque estoy sin dinero, sin trabajo y necesito comer el día de mañana. E interponen su necesidad material, su necesidad física, esperanzados en que Dios va a responder porque ellos tienen el apuro de esa necesidad. No fundamentes tu oración en tus emociones, en tus sentimientos. No fundamentes tus oraciones simplemente en lo superficial de tu vida. Cuando quieras revestir la oración para que pueda ser contestada, revístela, inúndala, yo diría desbórdala de las promesas de Dios. Dios contesta oraciones que están fundamentadas y respaldadas en su bendita y eterna palabra. La palabra a la cual usted se aferra es la que debe de ser el eje central para que la oración pueda ser contestada. Mi amado hermano, en cuanto a la fe de este tipo de oraciones, no es la fe, vuelvo y repito, terrenal que usted pueda sentir. Es la fe bíblica la que hará mover
la mano de Dios. Vamos, 3 aspectos. El primero, mi oración muchas veces no puede ser contestada porque quien se presenta para orar tiene culpabilidad de pecado en su vida. Segundo, mi oración no puede ser llegar a ser contestada porque simplemente ella no considera o no está inmersa para la gloria de Dios, sino para mi propia gloria. Tercero, mi oración no puede ser contestada si ella no está revestida de la palabra o de las promesas de nuestro Dios. Recuerda, mi querido hermano, que Jesús nos dejó un marco referencial muy fuerte con respecto, a esto. Si vienes conmigo, mi amado hermano, escuchándolo también de uno de aquellos que estuvo con Jesús, hablando propiamente de Juan, el gran discípulo amado, dice en el capítulo número 5 de la primera carta de Juan lo siguiente. Acompáñame, por favor. Primera carta de Juan, capítulo número 5, verso 14 al 15. Este texto siempre lo uso como referencia en cuanto a oración se trata. ¿Lo tienes? ¿Podrías leerlo también? Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos, y eso es orar, si pedimos alguna cosa, ¿qué dice? Conforme a su voluntad. Ahora le pregunto, antes de seguir leyendo, ¿dónde está la voluntad de Dios? ¿Ese acaso no está esa voluntad en su palabra? ¿O en aquella dirección que el Espíritu Santo, hablando a tu corazón, te dice, por esto o por aquello es que deberías de estar orando en este momento? ¿A usted acaso no le ha pasado que cuando tiene en su mente orar por alguien y luego de que está en ello, el Espíritu de Dios le pone el rostro de alguien que inclusive usted, si muy poco ha visto, o le recuerda el nombre de otra persona, y usted dice, pero yo no iba a orar por él? Es la voluntad de Dios la que debe de operar en la oración. La fe está depositada en la palabra, en su dirección. Dice la Escritura, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, Él nos va a prestar atención. Y seguidamente dice el verso 15, y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, pero recuerda, cualquier cosa que pidamos conforme a su voluntad. No es cualquier cosa que pidamos conforme a mi voluntad. Es cualquier cosa que yo pida conforme a la voluntad. Recuerda que debe de estar inmiscuida la gloria de Dios en el nombre de Jesús. En mi nombre, dijo Jesús. Si pides algo en mi nombre, es decir, en mi representación, míralo de esta manera, sé muy práctico. Si Jesús entrara en un hospital, ¿quiénes serían sanados? ¿Tienes alguna respuesta? Muchos dirán, todos. Otros dirán, bueno, los que Jesús quiera sanar. Si tú fueras al hospital, ¿cuántos sanarían? Si lo quieres ver de manera sentimental, tú dijeras, yo quisiera sanarlos a todos. Pero Jesús solo sanaría a aquellos
que serían causa, sí, de motivación y gloria para su Padre. Amados hermanos, cuando volvemos por favor nuevamente al texto, muchas oraciones también se ven truncadas. Venga conmigo por favor a Lucas capítulo número 11, capítulo 11, versos 5 al 8. Muchas oraciones se ven truncadas y no son contestadas por falta de perseverancia. Hay quienes cuando oran le dicen, Señor, hoy vengo a ti para que me respondas en esto. Te lo dije, amén. Y nunca más vuelven a orar por ello. Y cuando se les pregunta, hermano, ¿y usted oró? Claro que oró. ¿Cuándo oró? A ver, déjeme acordar. Ya me olvidé, pero de que oré, sí oré. Lucas capítulo 11, versículo número 5. Lucas capítulo 18, 18. Sí, 18. Unos capítulos más adelante. Lucas capítulo 18. ¿Lo tiene? Vámonos a una preciosísima parábola. Capítulo 18, versículo número 5 en adelante, al verso 8. Cuando Jesús se refirió, al pueblo con el asunto de la oración, mira lo que nos dice. ¿Lo tiene? Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Verso número 6, Jesús comienza a tratar, con su pueblo. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Y remarque eso, que claman a Él día y noche. Se tardará, dice ahí, en responderles. Ahora, la connotación de este texto está al inicio de la parábola. ¿Qué es lo que decía al inicio de esta parábola? Verso 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Y seguidamente dice, y no desmayar. Es decir, no cansarse de orar. Su oración ha sido una oración continua, mi querido hermano. Su oración es una oración permanente cuando la toma, cuando se la trata de comunicar a Dios. O es de aquellos que simplemente cuando oran, lanzan, diríamos así, el primer flechazo y dicen, bueno, ojalá que alcance el blanco. ¿Es que acaso si tirara más flechas no habrían más posibilidades de dar en el blanco? ¿Verdad que es así? Mientras más usted haga uso de la oración por aquello que está conforme a la voluntad de Dios, por aquello que va a glorificar a Dios, por aquello, mi amado hermano, que no hay obstáculo porque usted ha pedido perdón del Señor, mientras más lo intente, mejor. Su Padre estará, mi amado hermano, muy gustoso de que usted lo bombardee de oración. Debe de orar permanentemente, sin desmayar, sin cansarse. En algún momento Dios le responderá. No se canse de orar, es lo que le estoy diciendo. No puede dejar que la falta de perseverancia sea un obstáculo para que su oración no pueda ser respondida.
Señor, te pedí esto y no me lo has dado. Y Dios dice, sí, es verdad que me lo pediste, pero como no me lo pediste con tanta insistencia, pensé que no era importante. ¿Acaso usted no actúa de igual manera con sus hijos? ¿Cuántos tienen pequeños acá? ¿Tienen hijos? Creo que la gran mayoría tienen familia. Yo le pregunto, si su niño de una manera imprevista se acerca a usted, y es pequeño, claro está, alándole el pantalón o la falda a usted, mi querida madre, le dice, mamita, cómprame esto. Y se va corriendo, porque los niños se distraen con bastante facilidad. Pregunto, usted va atrás del niño, a ver mi amor, ¿qué es que quería que le compre? Peor si usted está focalizado en otros asuntos. Pero si el niño estuviera, cómprame esto, y lo alara, y esto, y usted está que conversa así, sí, ya, pero esto, a ver, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que deseas? Hasta por quitárselo de encima, usted toma, anda, compra, pero ya no me molestes más. Ahora, eso humanamente, para Dios, nunca será una molestia, sí, responder nuestras oraciones. ¿Sí está entendiendo? En este cuarto aspecto, mi amado hermano, vemos pues de manera final y sencilla que mi oración no puede estar bajo ninguna circunstancia, sí, traída a Dios cuando está empañada por la suciedad del pecado. Si tú vas a orar, debes de asegurarte que Cristo te ha limpiado de toda mancha del corazón. Segundo, debes también, mi querido hermano, entender que tu oración ha de ser para la gloria de Dios. Y para poder corroborar que sea para la gloria de Dios, debe de estar enmarcado conforme a su voluntad. Recuerda, mi querido hermano, como tercer aspecto debemos de pedir con fe. Y esa fe no puede estar respaldada en tus sentimentalismos, en tus emociones. Y por último, mi querido hermano, la palabra sí, nos ha enseñado en esta última parte que mi oración debe de ser permanente, debe de ser intensa, debe de ser, mi amado hermano, sí, diríamos sin impedimentos. No puedes truncar tu vida de oración tan solamente porque Dios está demorando en contestarte. Quisiera, como parte final de esta enseñanza, que vengas por un momento a la primera carta de Juan, en el capítulo número 3. Hace un momento leíamos el capítulo 5. En el capítulo 3 del de la primera carta de Juan, dice el Señor: una vez que hemos analizado todos estos aspectos, Primera de Juan, capítulo 3, verso 21 y 22. Y quisiera que lo tomes como referencia, recordando lo que ya leíamos en Juan 14 también, ¿verdad? Verso 13 y 14 que decía: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ahora, ¿qué dice primera de Juan capítulo 3, verso 21 y 22? Amados, si nuestro corazón, dice ahí, versículo 21, si nuestro corazón no nos reprende, es decir, no nos redarguye de pecado, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos
sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Todo esto que hemos visto, a Dios le agrada, que su pueblo sí las adopte como estilo de vida. Si tú tienes en Dios esa seguridad, pide lo que quieras. Dios te lo concederá, porque Dios glorificará su nombre cuando te lo conceda. Amén. Que el Señor añada mucha bendición a su palabra y esta pueda ser real y que tu oración de aquí en adelante si considere estos principios para que puedan ser contestadas. Amén. Que Dios nos otorgue mucha bendición. Aleluya. Oremos. Amado Dios, qué bueno es